111 de 1960 de la OIT sobre empleo y ocupación, van casi 7 décadas de declaraciones y acuerdos internacionales sobre el derecho de la mujer, visto desde perspectivas diversas, pero siempre con orientación reivindicativa justiciera. También las legislaciones nacionales, unas más pronto, otras más lentamente, van reconociendo y reflejando esta creciente conciencia mundial ante una desigualdad éticamente inadmisible. Es indiscutible que ha habido avances y sigue habiéndolos, pero también que la realidad continúa rezagada con relación a la conciencia, el derecho internacional y el derecho interno. Y digo ética en el sentido que nos recuerda Victoria Camps. Hablar de ética es hablar sobre todo de deberes. Deberes de la sociedad para con la mujer, vale decir, de todos nosotros como miembros de la sociedad. El grupo de trabajo Mujer del Instituto Fermín Toro ha preparado para este año y el primer trimestre del próximo un programa que mira en su integralidad problemas que son integrales. 8 foros y para culminar una publicación. Este primero trata de la participación política y social. Después seguiremos con la participación laboral y económica, la violencia de género, las condiciones de vida, la cuestión de la salud sexual, la brecha tecnológica y una mirada que encuentro particularmente atractiva y sugerente al futuro desde el presente de las más vulnerables, titulado ese foro Ser Niña en Venezuela. Una agenda cuyo propósito es contribuir a poner en el debate público la realidad y las propuestas de políticas públicas para transformarla en el sentido de la dignidad humana. En artículo para Venezuela Analítica, Oriana García nos habla de una mujer venezolana, líder de la familia y reivindicadora de los derechos humanos. Así la vemos y la valoramos en el instituto. Cuando en COVID nos habla de la desnutrición, cuyo porcentaje crece en la niñez venezolana, hay que reconocer y agradecer el papel de la mujer en llevar el alimento a los hogares. Las mujeres pueblan las colas para comprar comida, para llenar las bombonas de gas, así como las manifestaciones por el agua y la luz eléctrica, y son en general las interlocutoras de la autoridad en la comunidad vecinal, sea esta popular o de clase media. Quiero además destacar un punto de especial relevancia en nuestra Venezuela polarizada y crispada. Hace poco, Naciones Unidas tuiteó que en las misiones de mantenimiento de la paz, las mujeres aportan nuevas perspectivas y soluciones a la crisis. Son ejemplos a seguir y contribuyen al avance de los procesos de paz. Sé que esto es así aquí en Venezuela, y no por una convicción teórica o una visión general, sino porque me consta de experiencias concretas que conozco, sea en Barquisimeto, mi ciudad, durante las protestas de 2017 y su violenta represión, o en sectores populares de Caracas, donde las mujeres son líderes para rescatar la convivencia cotidiana. Nos honra agradecer al panel de hoy haber aceptado nuestra invitación para hacer la alineación abridora de este ciclo Mujer 2021-2022, a mi compañera académica, la jurista Cecilia Sosa Gómez, a la activista por el derecho a la alimentación y todos los derechos, Susana Rafali, y a la profesora Janet Camilo, ministro de la Mujer en República Dominicana entre 2016 y 2020. Por cierto, simbólica coincidencia, es nativa de Salcedo, en esa provincia que en el Valle del Cibao lleva el nombre de las hermanas Mirabal, heroínas en la lucha cívica de nuestros pueblos latinoamericanos por la libertad, la democracia y la justicia social, los derechos de todos. A las 3, el testimonio de nuestra admiración. Nuestras amigas, miembros del Grupo de Trabajo Mujer, la profesora de la Universidad Lisandro Alvarado, Gladys Parante,
sea relatora, y moderadora María Gabriela Hernández, diputada en la Asamblea Nacional 2016-2021, a quien dejo con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Gracias, doctor Ramón Guillermo Abeledo. Bienvenidos al foro Rol Protagónico de la Mujer Venezolana en la Nueva Institucionalidad. Quiero primeramente agradecer al Instituto Parlamentario Fermín Toro por haber reunido en el grupo de trabajo Mujer a un grupo talentoso de mujeres venezolanas que han diseñado un programa de una serie de foros con el propósito de dejar plasmados políticas públicas para la Venezuela que sabemos nos viene. Una Venezuela democrática, una Venezuela en libertad que cree nuevamente sus instituciones. Este foro contará con 3 excelentísimas ponentes que iré presentando en orden y tendrá cada una 15 minutos para su exposición. Finalizadas las 3 exposiciones, los participantes pueden durante el curso de las ponencias ir haciendo preguntas, intervenciones, y serán leídas finalizada la última de las intervenciones para que cada una de las ponentes tenga 5 minutos para finalizar y cerrar su intervención. Una vez que cierren sus intervenciones, pues entonces leeré las conclusiones como moderadora. Para iniciar el foro tenemos a mi profesora Cecilia Sosa Gómez, abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela en 1967, con maestría en planificación y título de doctor en ciencias administrativas en la Universidad de París, diplomada por la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, obteniendo el título de planificación prospectiva y visiting fellow en la cátedra Andrés Bello del St. Anthony College en Inglaterra, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha sido conjuez, presidente de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y magistrado de la Corte Suprema de Justicia entre los años 1989-2000, siendo la primera mujer en todo el continente americano en presidir una Corte Suprema de Justicia, y lo hizo durante 4 periodos consecutivos, desde 1996 hasta el 2000, de manera simultánea, presidiendo la Sala Político-Administrativa. Fue mi profesora en la universidad y en mi doctorado de política, una mujer extraordinaria que no se ha dejado vencer y que continúa trabajando día a día, hora a hora, por la libertad y la justicia en Venezuela. Doctora Cecilia. Bueno, un placer de verdad estar con ustedes esta tarde. Quiero darles las gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en la persona de Ramón Guillermo Abeledo y todo su equipo de trabajo, esta iniciativa de preguntarnos a las mujeres qué función cumpliríamos en la reinstitucionalización de la nación venezolana y cómo impulsar la incorporación de la mujer en estas funciones. También, por supuesto, a mi alumna María Gabriela Hernández, diputado muy vigorosa y fuerte, que preside, digamos, este programa, y creo que un reconocimiento también muy particular a mis compañeras ponentes esta tarde. Yo voy a presentar mis notas con el siguiente planteamiento. Voy a hacer un punto previo. Me voy a preguntar si la institucionalidad democrática tiene género. En tercer lugar, cuáles son los principios y valores que impulsan a una república libre de vicios, y algunas conclusiones. Esto, por supuesto, dentro de los 15 minutos de que dispongo. Yo creo que la partida para ubicar a la mujer en la nueva institucionalidad requiere de algunas premisas.
En primer lugar, entender, en el caso venezolano, que el Estado que tenemos no es Estado y, por tanto, tampoco es el que necesitamos. En segundo lugar, tenemos que revisar ese rol del Estado para buscar un avance en políticas públicas que satisfagan los derechos humanos de los ciudadanos, y requerimos organización, gestión y constancia. Igualmente, cambiar no solo el modelo de Estado, sino elaborar y cumplir las políticas públicas garantistas de los derechos humanos sin ninguna distinción de género, más bien con integración del mismo. Disponer igualmente de criterios normativos acerca de la falta y de lo que nos sobra en la falsa institucionalidad existente. Asumir el poder público en cualquiera de sus instancias, nacional, estatal, municipal, con un solo objetivo: garante de los derechos humanos. El día que tengamos un funcionamiento del Estado con esa visión, sea porque el propio Estado o sus estructuras lo hagan o porque lo haga el sector privado, la situación de nuestros países puede cambiar. Es decir, las cargas del Estado en términos de garantizar los derechos humanos es poco comprendido, al menos en Venezuela, y se considera que decisiones políticas hacen magia o hacen cambiar completamente una situación real, siendo todo lo contrario. Tenemos entonces que disponer también de un cambio en las instituciones y en las capacidades del Estado, y una acción mucho más directa de las políticas públicas, de la iniciativa privada y del compromiso de la iniciativa privada en ella. Las mujeres siempre exigimos que se nos diga en qué va a consistir esa participación que se nos ofrece y cómo vamos a utilizar la esencia de nuestro género, que tiene, yo diría que es lo único que nos diferencia, aparte por supuesto del tema biológico, de los hombres. Y es que la mujer tiene una intuición que acompaña su competencia, que el hombre no le hace caso aunque la tenga. Y eso determina un cambio fundamental en el tipo de compromisos que la mujer adquiere en el impulso de políticas públicas, sea desde la parte activa de esa política pública o sea desde la parte receptora de esa política pública. Entonces, estamos muy claros, por lo menos en Venezuela, del problema de gobernabilidad que tenemos, no solo por el tema de legitimidad y de eficacia, sino también por la justicia. Este es un país que clama justicia, que todos los ciudadanos sienten que no hay justicia. Y no estamos hablando solamente de justicia judicial, estamos hablando de justicia en ser atendidos y ser comprendidos en los problemas que sufre la sociedad como tal y cada persona en particular. Igualmente, tenemos que resolver los problemas sociales que aquejan a millones de personas en este momento y que obliga no solamente, como les decía, el tema de la legitimidad, que efectivamente existe, sino cómo hacer funcionar las estructuras administrativas para que se conecte verdaderamente los ciudadanos al Estado en ser algo más que un plan que se quede en el papel. Por ello yo creo que asumir el éxito de la democracia depende cada vez en mayor medida del éxito de la implementación de políticas públicas que permitan alcanzar un equilibrio entre, digamos, entre el bienestar económico, el crecimiento y, por supuesto, la equidad y la igualdad de oportunidades. Yo creo que esa es la esencia de la igualdad de género. Es verdad que la frase más común para nosotros, que se dirigen a nosotros las mujeres, es que es la que nos relaciona con el trabajo. Casi que fundamentalmente la frase viene a decirnos
que hay una tendencia en equiparar socialmente a hombres y mujeres, pero que todavía existen áreas en las que la desigualdad persiste. Eso es como una especie de aspirina tranquilizante o como para aquietar, digamos, ese deseo de participación de la mujer en muchas otras actividades, que no se le sectorialice en el desarrollo de su función. Yo siempre he pensado que muchas veces los proyectos de impulsar a la mujer a realizar las actividades que desea están limitadas cuando las encasillo en la mujer agrícola, la mujer de familia, la mujer tal cosa. Es decir, como si fueran unas cajitas donde yo trato de trabajar la atención a la mujer, pero no es la igualdad de la mujer frente a el desarrollo de su propio país. Entonces, partimos de las mujeres en la educación. Me gustaría dar un ejemplo, en el caso venezolano, que por muchos años la educación en Venezuela es absolutamente similar entre hombres y mujeres. Incluso en algunos ámbitos educativos, el nivel terciario y superior, las mujeres están incluso más representadas que los hombres. Cuando se analiza, por ejemplo, el mercado de trabajo y la participación en el mundo político, se observa, por el contrario, que entonces la participación de las mujeres es más escasa en puestos jerárquicos de dirección y vamos a decir que en ese sentido tenemos un desafío. Tenemos un desafío porque realmente, sobre todo en el ámbito político, que está más asociado a lo que sería el cumplimiento de las políticas públicas, la situación de asumir ese liderazgo es fundamental, y tenemos que prepararnos en las labores que asumiremos. Yo creo que en ese sentido, todo este trabajo de llegarle a las mujeres y tener programas de estímulo hacia lo que desean hacer y están en capacidad de hacer es sumamente importante. El aspecto de la justicia, por supuesto, no lo puedo dejar de tratar, porque, entre otras cosas, soy abogado y, como ustedes ven, pude de alguna forma romper esa línea de que cargos que estaban destinados fundamentalmente para hombres estuvieron compartidos con mujeres, en el caso venezolano en la Corte Suprema de Justicia, y en casos anteriores en ministerios como el de Obras Públicas, el de Ambiente, en que tuve un trabajo como, digamos, como funcionario por muchos años. Pero estos procesos de cambio que se están dando, este proceso también de desvalorización del político hombre y también del político mujer, fíjense que hemos tenido, no sé si han percibido ahora, que por lo menos desde el régimen venezolano se está haciendo la propaganda de que este es el país donde las mujeres dirigen todo materialmente, y Latinoamérica fue sembrada de mujeres presidente por el señor Chávez. Es decir, una cosa realmente bastante absurda, pero es para percibir que a veces la utilización de la mujer para escenarios de tipo político y al mismo tiempo como rayarlas en alguna forma en aspiraciones de otras mujeres que pudieran desempeñar esa función, ha estado presente en Latinoamérica y realmente creo que obedece a una política bastante machista, que se llama utilizar a la mujer numéricamente, aunque no tenga las habilidades para el cargo al cual está siendo desempeñado, pero me jacto de que es la mitad de mi estructura de poder
de poder político está en manos de mujeres. Es decir, inclusive el devenir político en muchos casos, al menos en América Latina, porque si nos vamos a Alemania o nos vamos a otro país, puede que las circunstancias hayan cambiado. Parece que el impulso caribeño siempre encuentra digamos, un recoveco o una línea como para alejar el acceso de la mujer a cargos de decisión, y yo diría de decisión inclusive técnico-política, como es mucho del ejercicio de aplicación de políticas públicas. De manera que, por lo menos, hay inserciones ocupacionales que se han diversificado, es verdad. Hay en firmas jurídicas en el contexto de una economía internacionalizada a la par de pequeños y medianos abogados. Tenemos una profesión que se caracterizó por el ejercicio autónomo y ahora tiene una fuerte tendencia a la salarización. Es interesante ver cómo cuando hay destrucción del sistema democrático, también hay desaparición de un ejercicio libre de la profesión porque está captado, coaptado por elementos ideológicos en su mayor parte. Ahora bien, la distribución de mujeres en el mercado de trabajo jurídico tiene perfiles bien diferenciados que es válido evaluar. Por ejemplo, trabajando a nivel nacional, la representación de abogados en el sector estatal está acentuada en estos últimos años. Numéricamente hay más mujeres jueces que hombres jueces. Igualmente, percibir cómo la caída del ingreso promedio en la familia ha traído como consecuencia que las mujeres abogados hayan entrado en este mercado de trabajo muchas veces porque es un salario complementario a la familia. De manera que todo esto tiene sus pros y sus contras que yo creo es importante valorar en la visión de un proyecto para la mujer en el trabajo. De manera que esa concentración de mujeres en la administración de justicia y asociada a la profundización de las inequidades del género en la profesión indica que es importante analizar estas dinámicas y que se producen desigualdades o transformaciones, inclusive con estar más presente en las mujeres en el área judicial. De manera que tenemos mujeres desde el punto de vista significativo en justicia. Hay que hacer un llamado a las mujeres abogados para encontrar, y creo que este es un elemento que debemos considerar en las políticas públicas que desarrollemos. No habría nada más útil en una transición que tener o capacitar mujeres abogados en la mediación, es decir, en la búsqueda de resolver problemas de justicia entre partes a través de mecanismos fuera de la dinámica de los tribunales, hasta que los tribunales puedan recuperar una independencia y una autonomía que es absolutamente indispensable. La pregunta de si la institucionalidad democrática de Venezuela tiene género, la respuesta es no, obviamente. Por supuesto que no. Las mujeres, yo creo que en muchas ocasiones no han descubierto las opciones que brindan sus propias habilidades, su propia profesión, no importa si es tecnológica o universitaria. Y si bien vivimos una crisis verdaderamente espantosa en Venezuela, política y económica, creo que con un deshacimiento absoluto del Estado y de sus instituciones, el rol de la mujer definitivamente va a, vamos a decirlo así, va como a encontrar una sangre nueva en el desempeño que está asociado, a mi manera de ver, a las características de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer
no solamente para incorporar a la mujer en la igualdad, en las relaciones de trabajo, en las relaciones de función pública, en las relaciones de ejecución de planes sociales y de planes económicos, sino que verdaderamente vamos a unirnos en torno, como mujeres, en torno a una nueva institucionalidad, un nuevo gobierno, que verdaderamente acoja las aspiraciones de todos los venezolanos. Y para que eso sea de esa manera, que no tenga discriminación social, ni política, ni económica, la lucha estaría en acabar con, digamos, esta situación del venezolano, que hasta su salud mental y emocional y física está en crisis. Vamos a tratar de extraer de cada rincón de nuestros estados, de nuestras ciudades, de nuestros caseríos, de todas las instancias, unas ideas que den fuerza o impulsen a una Venezuela que recupere modernidad y, por supuesto, tenga 4 áreas fundamentales en las prioridades de reinstitucionalización. La primera es la económica. Yo creo que un programa de medidas de política monetaria, cambiaria, fiscal, laboral, comercial y de precios van a elevar la calidad de vida de la familia y del ciudadano, y se estabilizarán el costo de la vida y la generación de un empleo masivo. Yo creo que eso es esencial. Se dice, ustedes me dirán, ay, pero eso suena muy bonito, pero eso es muy difícil. Sí, es muy difícil, pero tendremos que hacerlo. De verdad no nos queda otra. En el plano social tenemos que crear una red programática y logística de protección social para encauzar la mano de obra calificada hacia el mercado de trabajo, respaldar la capacitación laboral de los no empleables, proteger la niñez desasistida, desarrollar el vínculo de unión familiar con agresivos planes de declarar una guerra sin cuartel contra la delincuencia y, por supuesto, de proveer y apoyar las iniciativas de esta familia en sus necesidades. En la tercera, que sería la organizacional, con la adopción de la gerencia para el manejo de la administración pública. Yo creo que no podemos seguir con funcionarios públicos en el cual ni siquiera el estímulo de la función que tienen asignada se cumple, no tienen horario, muchas veces están en el lugar inadecuado, no están en el lugar correcto. O sea, no hay espíritu de equipo, no hay deseos de promover su propia escalada de función pública, no tenemos carrera administrativa. Sí, hay que nacer. Venezuela tiene que nacer. Venezuela no es que hay que reformar o revolver o volver para atrás. No, Venezuela tiene que nacer. Y tiene que nacer bajo estos, yo diría, estos 4 enfoques. De manera que si asumamos que vamos a tener una gerencia de la administración pública, eso no quiere decir que no hayan políticos o que sean los políticos los que fijen las grandes líneas de acción. Lo que estoy diciendo es que la parte operativa de esas políticas requiere una preparación especial. Y yo creo que nunca hemos tenido más profesionales con posgrado que en estos años de vagancia obligada de muchos profesionales, precisamente o porque no hay trabajo o porque no están inscritos en el partido que corresponda para poder hacer eso, y se han dedicado a formarse, como hay muchas personas venezolanas formadas en el exterior que si no se han ya mimetizado con el país al cual los ha acogido, son recursos disponibles y muy necesarios para la promoción de métodos, de modelos de gestión en todo el ámbito empresarial e institucional del país. Y por último, obviamente, la parte institucional con políticas, planes y medidas para recuperar la confianza, que es muy importante. La justicia no tiene confianza.
Los planes del sector público son un discurso. Realmente no hay una confianza en que, de que podemos salir a una reinstitucionalización, que en definitiva es un nuevo gobierno. Yo tengo total esperanza en las capacidades profesionales, técnicas e inclusive autóctonas de nuestra población, y sí creo que nos toca, y por eso aplaudo esta iniciativa, nos toca tener programas determinados en impulsar la voluntad de la sociedad hacia nuevos derroteros. Termino, ya creo que inclusive me pasé los 15 minutos, y voy a tocar solamente al final un aspecto que me gusta mucho. Voy a dejar de paso los principios y valores, porque de todas maneras les haré llegar estas notas de este texto, pero sí quería señalarles, por último, es describir en lo que sí hay consenso en relación a las mujeres. Y es que las garantías que sin distinción de género son los 7 principios en que se sustenta el comportamiento y la actuación para que las políticas públicas sean una realidad. Es en cuanto al comportamiento y predominantemente de la mujer, por el tema que les decía del instinto. Una mujer sabe cuándo por aquí o por aquí, no, por aquí. El hombre, como es terco, desafía más bien el camino que no debería tomar porque es hombre. Entonces, yo creo que ese valor de plus que tenemos las mujeres, me parece que nos llevan a estos principios. Independencia de criterio. No quiere decir aislamiento. Quiere decir sostener en lo que uno cree. En segundo lugar, transparencia. Donde vaya, transparencia. Proyecto que empiece, transparencia. En tercer lugar, contradicción. Oír a los demás. Oír que algo no funciona. Oír que el curso no se ha cumplido, que los objetivos no se han cumplido. Corregir el curso de los proyectos. En cuarto lugar, eficacia. Si algo las mujeres somos fuertes, es hacer eficaz lo que nos proponemos. Igualmente, el respeto a las normas. Si establecimos unas normas para realizar una actividad, las cumplimos. El tema de la libertad es fundamental, y el tema de la representación, es decir, de siempre sentir que uno tiene mucha gente atrás que ve o no ve, que lo que uno diga puede tener un impacto, que lo que uno diga, inclusive entre medios pequeños, tener siempre esa actitud positiva del cumplimiento de estos principios éticos que garantizan que los asuntos sometidos a su conocimiento sean tratados con rigor, con imparcialidad y con independencia. Concluyo. La mujer justa aplica sus cualidades de género y el resultado tiene que ser ético. Esta frase me gustaría que se quedaran con ella. Primero, porque tiene capacidad para pensar y hacer varias cosas al mismo tiempo. Ahí tenemos una ganancia. Segundo, porque tiene una visión de contexto de las cosas. No se queda en lo pequeñito. Tercero, porque la curiosidad por la verdad siempre nos guía. En cuarto lugar, el actuar con el debido cuidado y diligencia. Inclusive para hacer un plato en la cocina, nosotros le aplicamos ese criterio de cuidado y diligencia. Queremos que quede lo mejor. Honradez, igualdad de trato, afición por planificar a largo plazo. Nosotros siempre estamos pensando, el año que viene podríamos hacer esto o lo otro, aunque no tengamos el dinero para hacerlo, pero estamos maquinando qué podemos hacer.
en parte estamos haciendo esto hoy, y preferencia por cooperar y llegar a consenso. De manera que desarrollemos nuestras actitudes, y termino haciendo un llamado a luchar por la justicia, a la que se interesen en la justicia social, judicial, porque son espacios que en nuestro país, Venezuela, nos va a necesitar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora doctora Cecilia Sosa, por su intervención. De manera seguida, tendremos a, por favor, Genaro, necesito confirmación si la doctora Susana Rafali ya está incorporada, si está... Ya está. Perfecto. Estoy Susana, bienvenida. Gracias. Qué honor, Susana, qué honor. Ya te presento. Venezolana, qué honor, Susana. Nutricionista especializada en gestión alimentaria en emergencias y riesgos de desastre. Trabajadora humanitaria durante 22 años apoyando circunstancias de emergencia en todo el mundo. Creó junto a Cáritas de Venezuela una herramienta que muestra en tiempo real el impacto de la crisis en niños cuando aún se negaba, desconocía o no se creía que existía en Venezuela una crisis sanitaria. Fundó una red de centros que permiten el apoyo nutricional a niños vulnerables, y Susana, quizás ciertamente no nos conocemos de manera personal, pero quiero que sepas que el seguimiento de tu trabajo fue inspiración y motivo para que yo entrara a la política y para que me hiciera diputada, porque tú abriste los ojos en mí como madre y como ciudadana sobre la tremenda crisis que nos avecinaba. Ya como abogada y siendo estudiante de la doctora Sosa, vi los síntomas de la pérdida de nuestra institucionalidad democrática de hace más de 20 años, pero tú me hiciste abrir los ojos ante una crisis humanitaria que fue la que me empujó a hacer política. Así que, honradísima de arte, Susana. Es tu palabra. Bueno, muchas gracias. Esta introducción es casi una emboscada. ¿Cómo hago para continuar sin emotividad? Yo aprecio muchísimo, no solo haber tenido alguna influencia sobre tu trabajo, que además es tan valioso, sino especialmente que lo digas. Yo creo que estamos muy carentes de decirnos estas cosas y de reafirmarnos de esta manera. Así que lo aprecio muchísimo. Como aprecio nuevamente un espacio en las actividades del instituto. En verdad, muchas gracias, Ramón Guillermo, María Gabriela, Gladys, por este espacio y la iniciativa de haber montado esta conversación tan necesaria. Y además aprecio mucho el privilegio de tener una voz entre estas dos juristas. Janet, te conozco, te sé, no solo por tu trabajo en República Dominicana, sino a nivel regional. Así que como venezolana estoy encantada de oírte y que nos estés acompañando. Ojalá no sea solo en este foro, sino en todos los procesos que siguen. Y por supuesto a Cecilia, en todo su desarrollo desde hace tantos años, pero particularmente creo que es el momento de decirle que las horas que pasé en su despacho escribiendo una demanda por crímenes alimentarios de Estado han sido de los momentos profesionales más constructivos e interesantes que he tenido en mi vida. Es un gusto nuevamente coincidir, Cecilia. Espero que esa demanda la tengas bien guardada, aunque no las hayan engavetado. Bueno, yo además pues me aproximo a este tema yo no tengo el rigor académico, no soy formada en estudios de la mujer, en feminismo. Seguramente entre los participantes habrán personas que lo pudieran hacer desde una aproximación conceptual de más rigor, pero justamente venir aquí con lo opuesto, solo desde la experiencia,
puede ser que le traiga frescura y desparpajo a un tema en el que a veces cuando nos escuchamos como mujeres nos perdemos un poco, ¿no? Y desde allí, desde ese bagaje con el que me presento al tema, es que me veo en la obligación de hablar de esto tal y como me lo pidieron, desde la esquina de lo humanitario. Mi análisis sobre lo que subyace debajo de las desigualdades de género y de los problemas de los liderazgos de las mujeres aplicable al país, refleja mucho lo que yo he vivido y me he encontrado en este sentido en mi propio oficio y en mi propio ámbito de trabajo. Así que voy a hacer una revisión muy rápida de esto, de esa fotografía que yo pudiera hacer luego de 22 años en el sistema humanitario internacional. Las causas que subyacen a eso, porque yo pienso que ambas van a reflejar muy bien la situación de la mujer en cuanto a los liderazgos sociales y políticos en Venezuela, y los intentos que estamos haciendo en la arquitectura humanitaria para resolver eso, porque allí quizás encontremos algunas pautas. Voy a compartir ahora mismo la pantalla. Con muy pocas láminas, solo orientadoras. No sé si cargó. ¿Cargó? Sí cargó, doctora. Sí, okay. Sí, Susana. Sí, Susana, la estamos viendo. Desde lo humanitario, desde esta esquina del sistema humanitario en el que me desenvuelvo, lo que uno se encuentra es básicamente una mano de cosas muy difíciles de sobrellevar y muy difíciles de desmontar. La primera es que el sector, y cuando digo humanitario me voy a atrever a decir no solamente a los socorristas, a las personas de las agencias humanitarias, sino yo pudiera incluir aquí a todo el tercer sector, a las organizaciones no gubernamentales que hacen trabajo social, a los movimientos voluntarios, a todo ese cuerpo que lleva una acción humanitaria y social por el país. Cuando uno revisa los análisis de género en términos de la participación de la mujer y de los problemas de género en los ámbitos laborales, este sector no aparece, no se lo analiza muy poco. En general, solo se ha hecho una investigación de mucho rigor por la propia Agencia de Coordinación de las Naciones Unidas y por el gobierno de Australia, y estas son algunas de las conclusiones que yo puedo validar en mi propia carrera por las organizaciones por las que he pasado, ¿no? Entonces, esa subrepresentación hace que no entendamos muy bien qué es lo que pasa con el liderazgo de las mujeres y la igualdad de género dentro de la gobernanza y de la manera del sistema humanitario trabajar, ¿no? Esto se debe principalmente a tres cosas. Primero, hay ciertos atributos simbólicos al humanitario en los que hablar de que hay diferencias entre hombres y mujeres no resulta adecuado en medio de un oficio en el que se trata de salvar a todo el que se esté muriendo. O sea, si te estás muriendo, te tengo que priorizar. No puedo mirar si eres una mujer para priorizarte primero. O sea, el sentido de urgencia y el mandato de neutralidad que tenemos y de imparcialidad que tenemos los humanitarios hace muchas veces crear la imagen de que diferenciar y hacer un trato diferenciado para mujeres y hombres no es adecuado porque nuestro imperativo es el imperativo humanitario, sin distinguir si es un hombre o una mujer, si es un niño o si es una niña. Lo segundo es dentro de la propia engranaje humanitario, se analiza mucho la situación, se pudiera decir que sí está bien establecido la situación de las mujeres trabajadoras humanitarias, incluso la situación de las mujeres y las niñas durante una emergencia, y no hay discusión alguna
que llevan una carga desproporcionada de los efectos, ¿verdad? Pero poco se habla de la posición que ocupan frente a los objetivos, frente a los programas. O sea, no es lo mismo estar con el agua al cuello después de un tsunami y ser hombre que estar con el agua al cuello y ser una mujer. Y de eso poco se habla, ¿no? Tampoco es lo mismo estar en un país musulmán, en un campo de refugiados en Afganistán, y ser un trabajador humanitario hombre a ser una trabajadora humanitaria mujer. Estamos ahí en posiciones diferentes que poco se analizan. Y segundo, y tercero, por último, cuáles son los efectos de esa desigualdad y cómo se pueden mitigar, también es bastante invisibilizado. Y en este sentido, sobre todo el tema de la violencia de género es bastante invisible. Yo quiero decirles que lo que más se ha visto recientemente por grandes agencias es la denuncia de que los trabajadores humanitarios o los constructores de paz como los cascos azules cometen abusos sexuales contra los beneficiarios. Pero quiero decirles que por cada denuncia de estas hay 100 eventos de violencia de género contra una trabajadora humanitaria mujer que no sale a la luz ni se denuncia tampoco. Entonces, esta invisibilidad y esta falta del retrato nos está afectando mucho. La otra es la sobresimplificación. La sobresimplificación del tema del manejo de la igualdad de género en los mecanismos humanitarios. Me refiero en qué sentido, a que cuando lo mejor que podemos estar cuando se puede hacer algo es muy estereotipado también. Entonces se sobresimplifica en el sentido de que las mujeres en el ámbito humanitario están muy bien si eres enfermera, estás muy bien si eres nutricionista, estás muy bien porque eres muy útil si vas y escuchas a las mujeres beneficiarias y las puedes entrevistar. Por lo tanto, se sobresimplifica mucho la potencialidad que tenemos frente a la estructura, frente a la arquitectura humanitaria y frente al alcance de lo que podemos hacer. El tercer problema que se encuentra mucho es cuando la estructura humanitaria funciona entonces con un poquito más de inclusión y con un poquito más de cuotas de representación, eso no es suficiente y ni siquiera se regula. Entonces, yo quizás el mejor ejemplo que les pueda dar de esto es el director de recursos humanos de una de las grandes agencias por la que yo pasé en Asia, era, por efectos de inclusión, era un hombre musulmán de raza negra. Y ahí se cumplieron un montón de cuotas con esto, pero no se lo reguló a este señor, y este señor tenía unos estereotipos tremendos. Entonces resultó mucho peor de lo que le hubiera hecho otra persona que hubiese avalado la inclusión de una persona blanca, occidental, allí. Entonces, no necesariamente las cuotas y que los lugares lo ocupen hombres o mujeres de cierto sexo, de cierta orientación sexual, de que seas discapacitado o no seas discapacitado, o de cierta raza, no necesariamente garantiza que el desempeño va a ser igualitario también. Ya casi por último, otra de las grandes cosas que pasa y es visible, como lo es visible en todos nuestros ámbitos del quehacer humano, es la brecha. El sector humanitario, como ustedes se podrán imaginar, dado los estereotipos de socorristas, de misericordiosos, de ser los que salvan, de los de la caridad, está lleno de mujeres. El 75% del cuerpo humanitario del planeta son mujeres. Pero en toda la historia de los mecanismos de coordinación humanitaria de Naciones Unidas, han habido solo, ahorita mismo, activas, hay solo 8 coordinadoras humanitarias. El país no es la excepción. Y aquí voy a hacer una reflexión un poquito delicada. Yo, sin temor a equivocarme, el actor humanitario más grande del país es Cáritas de Venezuela. Y el 80-90% de nuestro voluntariado son mujeres. Pero por encima de nosotros están los obispos. Porque pertenecemos a una estructura extraordinariamente androcéntrica y patriarcal.
Entonces, esto es un reflejo más de lo que sucede. Es un sector cuyo principal músculo de movilización social son mujeres, pero quienes toman las decisiones son hombres. El Cuerpo de Paz de Naciones Unidas, por ejemplo, sucede al revés, el 70% son hombres y el 30% son mujeres, y en 60 años de funciones han habido solamente 3 coordinadoras mujeres en este sentido. Ban Ki-moon deja el puesto diciendo que si el Cuerpo de Paz estuviera conformado más por mujeres que por hombres, las denuncias de abuso sexual hubieran sido menos. Entonces, es un tema de desigualdad que nos da en la cara, sobre todo porque en términos de números absolutos somos la gran mayoría, pero no en puestos decisivos de toma de decisiones. Y finalmente los estereotipos que hay sobre el valor que tenemos. Como decía Cecilia, a veces la propia concepción que tienen las mujeres de esto está impregnada, teñida de la construcción social. En la encuesta que se hizo de este estudio, cuando se le preguntó incluso a las mujeres cuál es el valor suyo como mujer dentro de la acción humanitaria, pues mencionaron eso. Es más fácil a través de mí tener acceso a las mujeres después de una emergencia, víctimas de una emergencia. Nosotros somos mejores administradoras, por lo tanto hacemos más eficientes los programas, y finalmente cubrimos mucho más sectores que los hombres no cubren. Ninguna mencionó, es porque podríamos ser magníficas líderes, pudiéramos ser grandes movilizadoras de transformaciones o manejar o administrar en forma más igualitaria el poder. Entonces, yo pienso que esta mano de cosas es lo que nos pasa a nivel político también en el país. Es la subrepresentación de las mujeres en toda nuestra vida pública. Las que realmente llegan a tener estos papeles son papeles estereotipados. La Comisión de la Mujer, la primera dama se ocupa del ortopédico. Es increíblemente estereotipado, ilimitado y sobresimplificado la asignación de papeles que hacen, las brechas que hay en las posiciones en las que se ocupan y lo que las propias mujeres se sienten en capacidad de dar. ¿Qué subyace a estas 5 cosas tan terribles? Bueno, por supuesto la construcción social tan imbrincada dentro de todos, en lo cultural y en la visión de las cosas. La falta de incentivos más equitativos que hagan posible que para las mujeres sea fácil llegar a esas posiciones de mayor control y de mayor poder. Las jefaturas masculinas y inveteradas allí que lo que hacen es perpetuar la imagen. O sea, en el sector humanitario, las mujeres que ingresamos, como vemos, siempre que las representaciones son masculinas, muchas de nosotras pensarán, eso es una posición a la que no voy a llegar nunca, y si llego va a costar tanto que mejor no me meto por ahí, no la necesito, yo estoy bien con lo que hago. Entonces, se perpetúa una imagen allí por la falta de alternancia. Las políticas de manejo de recursos humanos en las organizaciones humanitarias son muy poco inteligentes al género, no dan buenos incentivos para que las mujeres puedan rebajar un poco las barreras, sobre todo en el manejo familiar y en el manejo de las cargas estereotipadas que llevan como cuidadoras, para que puedan desempeñarse en posiciones de más poder. Las que sí llegan a posiciones de más liderazgo y poder tienen unas presiones enormes y terminan desarrollando modelos patriarcales de defensa que las terminan convirtiendo en el peor de los hombres cuando están al frente, ¿no? En general, las emergencias humanitarias son ambientes muy hostiles, sobre todo las peores son ambientes en los que se está desatando una guerra, son lugares devastados por una emergencia natural, así que nos cuesta mucho, a veces, mucho más que los hombres, estar allí y hacerlo de una posición de seguridad. Entonces somos botines mucho más fáciles, nos secuestran. El 65% de los secuestros que han terminado en fatalidad de trabajo de grupos humanitarios han sido de mujeres. Entonces es mucho más complejo avanzar cuando por naturaleza el oficio es muy hostil a esto.
y las regulaciones familiares que rigen humanitarios, justamente por eso, hacen que las mujeres seamos menos, o sea, que nos cueste más aplicar. Por ejemplo, cuando uno ve un perfil de puesto y te dicen que necesitamos 6 meses en Yakarta y tienes que viajar sin familia porque tienes que trabajar 24/24, abrazo partido, no puedes tener familia allí, ¿a quién? O sea, ¿cómo se organiza dentro de lo doméstico cuando hay una carga tan grande de cosas que pasan por uno? Entonces, yo pienso que esto también subyace a la mayoría de los problemas de subrepresentación que tenemos en la institucionalidad venezolana en cuanto a la representación de la mujer. Ahora, ¿cómo sería una reinstitucionalización que supere todos estos obstáculos? Que tome todos estos obstáculos y la podamos tener como referente. Yo me atrevería a decir que reinstitucionalizaron Venezuela desde una perspectiva de igualdad de género. Quizás difiere un poquito de Cecilia, yo no creo que hay que esperar que cambiemos el gobierno para que eso suceda. Yo pienso que está sucediendo y es muy dinámico en todo momento, y que en la medida que lo vayamos alcanzando con más efectividad, pues vamos a tener una institucionalidad con liderazgos más democráticos, más colaborativos, menos competitivos y más transformadores, que es el tipo de liderazgo, es el tipo de impronta que los liderazgos femeninos suelen movilizar. Segundo, en lo humanitario, yo creo que sería igual en el país. Se ha determinado que las organizaciones humanitarias lideradas por mujeres tienen una funcionalidad mucho más potente, desde el talento, desde la capacidad y no desde el poder. Las mujeres que controlan posiciones humanitarias llegan a tener programas en los que el personal se asigna por su capacidad, en el que hay una mayor diversidad de tipos de personas implicadas, en las que se permite asesorarse por un montón de gente y no solamente por los clanes habituales que se manipulan entre hombres. Se reparte de una manera mucho más democrática y colaborativa el control y el poder. Y una cosa que creo que nos hace falta, se reconocen mucho más los errores y se rectifican más rápido, que creo que es una cosa que ha hecho falta y que yo atribuyo mucho a los liderazgos masculinos que hemos tenido en el país. Hay mayor efectividad de los programas humanitarios manejados por mujeres, porque las mujeres tienden a promocionar más los enfoques de trabajo basados en género, y un programa o una respuesta humanitaria transformativa al género y que se desarrolle con miras a lograr mayor igualdad entre hombres y mujeres frente a los objetivos, las actividades y los beneficios del proyecto, termina siendo una mejor respuesta al final. Y finalmente se regula mejor de una manera más efectiva los abusos y la corrupción de todo tipo en las organizaciones humanitarias con mujeres al frente. Se ha visto que las mujeres tienen muchísima más capacidad de identificar rápidamente patrones ocultos de corrupción y abuso, de relatarlas mejor y de denunciarlas con muchísimo más vehemencia. Entonces, si yo aplico todo esto al país, sería un oasis, es decir, una reinstitucionalización de Venezuela con ese tipo de liderazgo, con una funcionalidad más potente, no basada solo en el poder, sino en la capacidad de compromiso y de movilizar al país, mucho más efectiva en los esfuerzos que canalizamos y más regulada en términos del poder y los abusos. Creo que serían muy buenos resultados. ¿Qué se necesita para esto? Conocer mejor lo que está pasando. Yo siento a veces que nos hace falta un poco en Venezuela. Sí se ha hecho mucho esfuerzo desde el movimiento de mujeres de analizar ciertas cosas. Yo veo con muchísimo orgullo la etiqueta en Twitter /no sin mujeres cada vez que se mandan con un panel en el que no hay ni una sola mujer. Ahorita mismo hay
hay un diplomado ofertado en la UCAP en la que vi los profesores y dije, pues no me inscribo, no hay ni una sola mujer, no consiguieron ni una sola mujer para esto. Entonces, ir más allá del hashtag, ir más allá de la denuncia en redes y decir, vamos a analizar qué es lo que pasa y por qué pasa esto aquí. Yo no sé si estoy siendo simplista y esto sí está analizado, pero lo estoy extrapolando. En el ambiente humanitario se ha estudiado muy poco porque los liderazgos femeninos son tan pobres. Segundo, la alternancia. Es decir, yo pienso que es más fácil acercarnos a una institucionalidad más transformadora en términos de igualdad de género, si hay alternancia en los poderes y en el control de las instituciones, a que si se tienden a perpetuar los grupos de poder o los grupos de oposición en el mismo lugar. Hay que intentar hacer accesibles los espacios, como decía antes, y ni siquiera se trata de que los que convocan un foro o los que convocan a un diplomado lo hagan, sino que los mismos participantes digan, oye, yo no puedo participar en un panel de 5 personas si no hay una sola mujer. Y ver si nos comprometemos con esto. La asignación no estereotipada de roles y la regulación de la inclusión yo creo que es importantísima. Uno lo ve en los cuadros del gobierno. El gobierno, o sea, ayer mismo Maduro se jactaba de que Chávez es el padre del feminismo. Y sí, y habla del papel de la mujer y de las cuotas de representación de las mujeres, pero cuando uno ve las mujeres que están en esas posiciones de poder en los cuadros oficiales, hablando de parto humanizado, y hablando del Banco de la Mujer para microcréditos, entonces uno dice, pues no, esto no, puede ser muy mujer, pero estás reproduciendo los estereotipos de una manera brutal. Entonces, yo pienso que esto hay que pensárselo muy bien y construir entonces una institucionalidad en la que dejemos atrás los gestos, las cuotas simplemente vacías y identifiquemos mejor lo que menoscaba las verdaderas participaciones de igualdad. Aquí lo dejo y dejo con el grupo organizador un pequeño documento que escribí sobre esto en el que se podrá extender mejor las ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Muchísimas gracias. Y gracias por el documento porque servirá muy bien para que nuestros responsables de llevar esto a un documento tanto por foro como al final de todo este ciclo, pues eso va a ayudar bastante el documento que nos facilitas. Nuestra próxima ponente es Janet Camilo, licenciada en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña y maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es la presidenta del Instituto Latinoamericano Mujer y Política y la vicepresidenta de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina en el Caribe, COPAERES. Es profesora también de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas y Derecho Internacional Público y Privado. Es vicepresidente de la Internacional Socialista de la Mujer y se desempeñó como ministra de la Mujer en República Dominicana en el periodo 2016-2020. Janet Camilo, muy honrada de que hayas aceptado esta invitación. Los venezolanos agradecemos la solidaridad de tu pueblo para con el rescate de las libertades, en la lucha por la democracia, y queremos aprender de tu experiencia para formular políticas públicas en la Venezuela que queremos reinstitucionalizar. Muchísimas gracias, el auditorio es tuyo. Quiero agradecerte a ti, María Gabriela, del Instituto Parlamentario Director, la oportunidad que me dan esta tarde de compartir este panel con mujeres de muchas capacidades y vasta experiencia, y sobre todo poderlo compartir con todos
pueblo venezolano, al que nos unen afectos a las desgracias históricas. Estoy aquí en representación de Wafa Haifa, quien es la presidenta de la Internacional Socialista de Mujeres y quien delegó el honor de vicepresidenta de la América Latina, pues su representatividad para hablarles precisamente de cuál es la visión desde la Internacional Socialista sobre el tema de las mujeres como nuevas protagonistas de una sociedad. Ha sido refrescante también escuchar pues, las analistas que han hablado anteriormente desde su vasta experiencia sobre esa perspectiva que tenemos que tener las mujeres en función de esa diferencia. Lo primero que quiero decir es que desde mi mirada siempre me pregunto, ¿tiene la institucionalidad género? Sí, la institucionalidad tiene género. Tiene género y la institucionalidad ha institucionalizado precisamente todas las discriminaciones que existen, ya sea de raza, de credo, ya sea económica y por supuesto la principal discriminación que es en base al género, contando que las mujeres somos la mitad de la población, que por ende cuando se producen políticas públicas, cuando se manejan las esferas de poder, las mujeres estamos ausentes. ¿Sí? Janet, ¿Sí? ¿No me Janet, oyen? disculpa, Janet. ¿Podrías alzar el volumen para escucharte mejor? Que te estamos escuchando con mucha interrupción, con mucho ruido. Ahí me oyen mejor. ¿Me escuchan mejor ahí? Mejor. Sí, estaba hablando bajito, entonces voy a hablar un poco más alto. Te decía que para mí la institucionalidad sí tiene género y que esa institucionalidad demuestra que precisamente institucionalizando todas las discriminaciones existentes en nuestra sociedad, ya sea desde el tema religioso, ya sea económico, de raza, de color, pero sobre todo de género, contando que somos el 50% de la población, esa institucionalidad sí tiene género. Pero lo primero es que hemos hablado, lo decía Susana en su parte final de la ponencia, es que tenemos un mundo, una sociedad estructurada desde el patriarcal, desde una sociedad patriarcal, una sociedad que se ha pensado en hombres, que son los hombres que la han diseñado. Y por ende, basado en la cultura, con diferentes rasgos en cada sociedad, estamos hablando que vivimos en un mundo donde aún persisten grandes diferencias a la hora de no solamente diseñar políticas públicas, sino garantizar el acceso a los derechos fundamentales para las personas. Todavía seguimos siendo las mujeres discriminadas en razón de nuestros géneros y las estadísticas están ahí claras. Para nosotras, las latinoamericanas, las caribeñas, la CEPAL en su portal pues nos deja todos los días bien claro que seguimos siendo discriminadas en las tres autonomías fundamentales. La autonomía económica, o sea, ¿dónde estamos las mujeres insertadas en el mundo laboral? Ahora mismo esta crisis del COVID nos ha dejado bien claro que a la hora de estar ancladas en las áreas de servicios, como es el sistema de salud que da respuesta al COVID, existen las mujeres estamos en posiciones, pero ¿en cuáles posiciones? En las posiciones de menor salario. Somos las enfermeras, somos las cuidadoras, somos las que estamos en la base de los hospitales, en el tema de la limpieza, pero a la hora de que las estructuras llegan a las partes de toma de decisión en la salud, en los hospitales, en los mismos ministerios, pues el equipo que toma decisión es eminentemente, mayoritariamente masculino. Y cuando hay mujeres, son 2 o 3 mujeres que además estar ahí, ellas se le ha enseñado que se lo deben a hombres. Entonces, a la hora de tomar decisiones, también les piden permiso, también con el tema de sus líderes masculinos. Pero en la autonomía física sigue siendo igual. Todavía no tenemos igualdad. Todavía se nos siguen poniendo trabas para el tema de la educación sexual, para el tema del aborto, para el tema de nuestro dominio sobre nuestro propio cuerpo. Y en la autonomía política, la autonomía de ideas, pues sigue igual. ¿Dónde estamos las mujeres participando en la política? O sea, estamos en menor escala en todas las posiciones de poder. Y donde se han logrado, por supuesto, adquirir legislaciones positivas, que lo que trata una medida positiva, una ley de cuota, es cambiar una cultura en menor tiempo, pero una ley que obligue a ello. Cuando sabemos que el tema de género fundamentalmente es un tema cultural y que amerita una nueva educación. Es importante educar en igualdad para cambiar
la mentalidad, es hacer una reingeniería en el imaginario colectivo, desde una perspectiva que construya nuevos géneros, nuevos roles de género entre hombres y mujeres, basados sobre todo en el tema de igualdad, en el acceso a los derechos y en el acceso a los deberes. Entonces, esa nueva institucionalidad que nos hacemos referencia con ese nuevo protagonismo de las mujeres, no se no será real, no logramos ese cambio de cultura, ese cambio de mentalidad, sobre todo desde la parte del imaginario colectivo social de hombres, pero también de mujeres, para que entender que las mujeres, igual que los hombres, tenemos los mismos derechos y gozamos de las mismas oportunidades para accesar al desarrollo económico, social y humano de nuestros países. Cuando hablamos de institucionalización y de la nueva institucionalidad, tenemos que referirnos a las tres instituciones fundamentales: son el Estado, la familia y la sociedad, o sea, lo social. Y estamos hablando que necesitamos que el Estado sea garante de la titularidad de los derechos, para que logremos las mujeres avanzar en igualdad de condiciones. Estamos hablando que necesitamos también que una igualdad entre el Estado público y en lo privado, que necesitamos la redistribución del trabajo total, porque esta pandemia también nos ha dejado claro en el tema del trabajo total, de que no solamente tenemos más carga en la agenda del cuidado hoy, sino que también en la agenda del trabajo remunerado también tenemos más carga, pero con una gran brecha que, si bien es cierto ha disminuido en América Latina, no menos cierto que persiste una gran diferencia en el salario entre hombres y mujeres en nuestra región. Entonces, lograr estas tres cosas, que seamos titulares de derecho, que tengamos igualdad en el mundo público y en el mundo privado, y que además pues tengamos igualdad en el mundo salarial, en el acceso a la producción nacional, pues es un desafío para la agenda del cambio. Y el COVID nos ha puesto una oportunidad para hacer un nuevo pacto social. Pero ese pacto social nuevo debe ser un pacto social para lograr la igualdad entre hombres y mujeres y que trabaje estas tres autonomías. O sea, yo no consigo que estemos hablando en muchos países que ante el constreñimiento económico producto de esta pandemia haya que hacer nuevos pactos fiscales y que esos pactos fiscales no estén ponderados, analizados desde una perspectiva de género. Porque un pacto fiscal no solamente es poner impuestos, es hablar también de la redistribución de esos impuestos que sean recaudados por el Estado, hacia dónde van dirigidos y cómo van dirigidos. ¿Dónde estamos las mujeres en este nuevo pacto fiscal que ameritan los estados en este tiempo post-pandemia, o todavía en este tiempo de pandemia, porque todavía no podemos hablar real efectivamente de un tiempo de post-pandemia? La Agenda 2030 nos da una mano para nosotros las mujeres, pues apalancar en los estados medidas, reformas o cambios legislativos, programas especiales, específicos, que puedan apuntalar a cerrar esas brechas de género, desde la participación política, la participación económica, al tema de la integridad física, que amerita definitivamente una evaluación del acceso a la salud de las mujeres y del derecho a decidir por nosotras mismas. Como ministra, me enfrenté diariamente al desafío de poder negociar con los entes del Ministerio de Hacienda, de presupuesto, las partidas económicas. Y a la hora de diseñar cada año mi presupuesto como ministerio, pues también me vi con el gran desafío de tener que hacer lobby, convencer a las diferentes entidades gubernamentales a que también dentro de sus iniciativas promovieran para ejecutar precisamente acciones que beneficiaran a las mujeres. Y la pregunta que me hacen siempre desde el tema de políticas públicas es: Janet, pero aquí no tenemos temas de mujeres. Y entonces, haciendo también un poco de apuntalar lo que Susana decía y lo que decía la magistrada al principio, es que los temas de los temas de hombres siempre han sido temas de mujeres. Entonces, el tema de obras públicas beneficia a las mujeres. No hay que hacer
una política especial para mujeres. Es cuando en obras públicas se construye un puente, se asfalta una carretera, se está beneficiando a las mujeres, porque además de que las mujeres conducimos y andamos en las vías públicas, somos productoras agropecuarias, pero somos amas de casa, somos responsables de la familia, que a la hora de la limpieza, cuando una carretera nos queda enfrente y hay mucho polvo, pues tenemos que buscar más agua. ¿Dónde está el agua? En la comunidad tenemos que limpiar más, pero también somos las responsables del cuidado de nuestros familiares, de nuestro personal cercano, y a la hora de llevarlo al hospital, a la salud, porque se nos enferman los niños, el envejeciente, la pareja, somos nosotras las que hacemos esta labor. Entonces, cuando una calle se asfalta, pues este asfalto propicia precisamente que las mujeres también sean beneficiarias, y en particular desde mi perspectiva, más beneficiadas inclusive que los hombres, porque el tema de los hombres, cuando miden la carretera, lo que miran es que los vehículos, la goma, las llantas, pues no se deterioren y sea más práctico la distancia, más fácil y el acceso a ella. Nosotras vemos más componentes. Entonces, la Agenda 2030, en sus primeros 5 objetivos, que es salud, educación, que implica hambre cero, cero pobreza y género, son fundamentales para que el compromiso de nuestros estados se generen políticas públicas, tanto en el ámbito del poder legislativo, del poder judicial como del poder ejecutivo, que incorporen precisamente no solamente planes, sino resultados a favor de que las mujeres podamos gozar de un bienestar en igualdad de condiciones que los hombres. Y por supuesto, desde un proceso de un nuevo orden social que implica un nuevo compromiso de cada estado nuestro, dónde estamos las mujeres actuando, dónde estamos opinando, dónde estamos poniendo sobre la mesa nuestro punto de vista. Bueno, estamos ausentes en la toma de decisión mayoritariamente. Y esto no es un decir por decir, esto no es ser pesimista, al contrario, yo soy muy optimista, pero creo que si bien es cierto hemos avanzado, aún nos queda un largo camino por un desafío. ¿Y dónde está ese gran desafío en los estados como el mío, como Venezuela? En el ejercicio de la partidocracia, los partidos políticos. Se necesita feminizar los partidos políticos, pero feminizar los partidos políticos no solamente que lleguen más mujeres a la política para que cambien la política, no. Significa también que los hombres que están en la política aprendan a pensar y actuar en beneficio de incorporar en sus miradas, en sus conceptos, al 50% de la población que somos hombres. Necesitamos más hombres feministas, pero no porque lo digan, sino porque sus acciones, los resultados medibles de las políticas públicas que no solamente impulsen, sino que ejecuten nuestros estados, incluyan a las mujeres. Y he dicho que yo quiero que lleguen mujeres. Y lucho porque las mujeres lleguen. No importa que sean partidos conservadores, partidos de izquierda, no importa en qué orden ideológico del siglo pasado, de este nuevo siglo, se coloquen los partidos. Yo quiero mujeres en todos los partidos políticos, si precisamente la democracia se piensa en femenino. El Estado se piensa en negativo, pero la democracia se piensa en femenino. La democracia, la igualdad, la gobernanza, la fraternidad, la equidad. Los estados, cuando hablamos de democracia, hablamos en femenino, pero a la hora de ejecutarlo lo hacemos con el poder, y el poder se sigue pensando en masculino, porque quienes dirigen el mundo en lo económico, en lo social y en lo político, mayoritariamente siguen siendo hombres. Y para hacer ese cambio no es fácil hacerlo, porque es un cambio, reitero, al inicio de un cambio de cultura, de roles que va vinculado con la educación. Por eso es esencial que este ejercicio académico que estamos haciendo se ejecute, se realice con mayor frecuencia en la academia, para que impulse precisamente que el sistema educativo nacional se incorpore una nueva visión de educar a nuestros niños y niñas, y que se eduque desde la igualdad, enseñando nuevos roles donde niños y niñas aprendan a negociar, no a imponer con el poder y con la violencia las cosas, sino a negociar y entender que ambos tienen la oportunidad no solamente de brindar ideas, sino también de participar en la ejecución, que las niñas puedan ser astronautas y los niños puedan ser padres de casas, y que cambiar un pañal, cocinar o fregar no le disminuya su masculinidad, sino que al contrario, sea un plus para su masculinidad. Y que una mujer que maneja un camión o que quiera ser ingeniera o que quiera ser astronauta no tiene que pensarse en masculino, sino que ella va a fortalecer su masculinidad. Entonces, esa visión nos tocará un largo tiempo todavía realizarlo. Los estudios dicen que lograremos 100 y pico de años para lograr una real igualdad, pero yo soy la que digo que el futuro comienza hoy, y que yo no voy a cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi entorno. Mi pequeño entorno es mi casa, son mis hijos e hijas. O sea, el cambio comienza por mí, desde adentro,
ampliándolo en el círculo más cercano que me rodea. Por último, y no menos importante, quiero decir que una nueva institucionalidad implica nuevas instituciones. Pero ¿quiénes somos las instituciones? Somos las personas. ¿Hemos cambiado realmente las personas? Este COVID que nos ha llevado a la parte más sensible que tenemos los seres humanos, que es el temor a morir, ¿nos ha cambiado realmente? ¿Las mujeres hemos aprendido la sororidad o el hombre ha retomado la solidaridad? El vacío que existe de un liderazgo solidario en el mundo nos habla claro simplemente con el tema de las vacunas. Cómo este virus otra vez a lo nacional. Yo primero lo mío, y cuando lo mío esté resuelto, voy a ver si puedo ayudar al vecino. Entonces, esa solidaridad de un liderazgo mundial, como fue ejecutado por Segunda Guerra Mundial, este COVID nos ha dicho, nos ha revelado que hay una ausencia en el liderazgo mundial, y en Latinoamérica una ausencia también grave en cuanto a ser solidarios para que la democracia se establezca en los pueblos donde hoy la hemos perdido. ¿Podemos las mujeres ser mediadoras de paz? El Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad ha dejado bien claro, experiencia acumulada de Colombia, donde las mujeres se han integrado a ser precisamente parte del proceso de paz, han resultado efectivos. Pero ¿qué sucede? Que los hombres se resisten a que las mujeres estén en los consejos de paz, a ser mediadora de paz. Cuando hemos demostrado que las mujeres pensamos en una paz que logre bienestar a través del diálogo, a través del cuidado, para lograr una convivencia pacífica, y que somos más, hemos aprendido más a negociar sin violencia que los hombres. A los hombres se les ha enseñado a lograr las cosas a través de la fuerza. A nosotras se nos ha enseñado a mantener las cosas a través del diálogo. Y entonces ese plus de nosotras, conjuntamente con el de los hombres, puede hacer un equilibrio en los procesos de paz y puede lograr mayor resultado, pero se nos hace difícil. Ahora ustedes me dirán, Janet, ¿pero y qué tú planteas para hacer el cambio? Bueno, fundamentalmente, seguir impulsando el tema de la educación en igualdad. Desde la academia, seguir produciendo diálogos, investigaciones, producciones, para que desde ahí podamos seguir alimentando el feminismo. El movimiento ha tenido un gran aporte en América Latina en todos los avances de las mujeres, y la academia ha sido fundamental en este avance, pero la academia tiene que en estos momentos asumir un rol más activo, sobre todo para acompañar al tema de las mujeres, no solamente de la perspectiva feminista, sino de todas las perspectivas. Las mujeres, en definitiva, no hay una mujer. Somos mujeres, cada una desde nuestra propia diferencia, reconocer la autoridad de la otra. Lo segundo es el tema de la educación básica, inicial y superior en nuestro sistema educativo. Tenemos que hacer un cambio institucional. Entonces, ese cambio implica una nueva formación para niños y niñas con matrículas, con pensus que hablen y se refieran a todos los temas, pero desde una perspectiva de la igualdad. No podemos seguir escribiendo los cuentos de princesas, no podemos seguir enseñando a las niñas y los niños que solamente los hombres construyeron nuestra democracia. No podemos seguir invisibilizando el rol que las mujeres han tenido en América Latina, en las guerrillas, en la lucha por la democracia. Ahí hay nombres de mujeres. Sí, tenemos que aprender a visibilizarla, por lo que para mí es fundamental, mujeres que escriban sobre nuestras mujeres, mujeres protagonistas de esas historias que son anónimas. Y no podemos seguir como los siglos 18, 17, que las mujeres tenían que usar seudónimos para escribir porque no se les estaba permitido, o sea, no se les visibilizaba. Y por eso creo mucho que hace falta promover a mujeres que escriban, mujeres periodistas, para que cuenten las historias de tantas protagonistas, de tantas mujeres silentes que han aportado a que nuestros países tengan mayor progreso y tengan mayor democracia. Otra cosa importante es seguir ayudando a que mujeres entren a la política, porque nada de esto se va a lograr en nuestro país, donde el sistema de partidos políticos es esencial, si no llegan las mujeres a la política. Y no esperar a que sean diputadas, senadoras, funcionarias, juezas, para ayudarlas a visibilizar, a capacitarlas. No, vamos a acercarnos desde ahora a los partidos políticos para capacitar a las mujeres, para orientarlas. No podemos exigirles a las mujeres que llegan al poder que piensen como las que hemos sido formadas en las escuelas, y que piensen como las feministas, porque ellas todavía no tienen esa experiencia de vida. No han tenido bastante carga ya el simple hecho de ser protagonistas en el mundo de la política. Pues a ellas tenemos que acompañarlas. Y la academia es fundamental en ese acompañamiento de formación, de capacitación y apoyo para que sus liderazgos sean más fuertes. Hay que apostar a liderazgos femeninos en nuestra región, a liderazgos políticos. Tenemos que seguir teniendo la visión de que necesitamos más mujeres que nos representen en los espacios de poder para lograr que nuestros organismos, nuestras instituciones, la familia, la sociedad, el Estado, pues piensen de una manera diferente en cuanto
a visualizar el rol y el valor de las mujeres. Y nosotras mismas también tenemos que hacer ese aprendizaje. Esto no es un tema solamente de renovar una masculinidad para que sea masculinidad positiva, sino para que también lo femenino se renueve la mentalidad. Y eso es fundamental, reitero, el rol de la academia. Definitivamente somos protagonistas de un poder diferenciado. Lo escribió Anthony Green, español. Y ese poder lo ejercemos de una manera diferente que los hombres. Yo soy de la que digo que no es mejor ni peor, simplemente dirigimos de una manera diferente porque hemos sido educadas con roles diferentes. Cuando una mujer y un hombre se sientan en la mesa a negociar, a producir políticas públicas, es importante. Es importante el tema del presupuesto para políticas públicas. Es importante el tema de estrategias para políticas públicas. Pero lo más importante para realizar políticas públicas a favor de las mujeres es que nuestros presidentes y nuestros gabinetes sepan la importancia que es producir estas políticas públicas para lograr bienestar social. Y no podemos seguir apostando a las políticas públicas esenciales. Tenemos que apostar a las políticas públicas que den la oportunidad de que las mujeres se inserten en todos los estamentos gubernamentales, en todos los estamentos de producción nacional. ¿Será lento? Sí, va a ser lento. De 1900 hasta hoy, las mujeres hemos logrado el derecho al voto, el derecho laboral, hemos avanzado en los derechos sexuales y reproductivos, pero todavía seguimos teniendo desigualdad, todavía seguimos siendo mayormente discriminada en el mundo público y en el mundo privado. Si hablamos de las empresas, ¿cuántas mujeres están amando de los como CEO de las empresas? Nos damos cuenta que también estamos ahí subrepresentadas, que siguen siendo los hombres mayoritariamente quienes heredan a través de su familia o dirigen empresas en el mundo empresarial. Entonces, el desafío para esa nueva institucionalización también tiene algo muy importante, y con esto sí concluyo. Nosotras mismas, las mujeres, ¿dónde nos vemos? ¿En qué lugar nos vemos? ¿Qué capacidad tenemos nosotras mismas de ser atrevidas, de seguir atreviéndonos? Las que han llegado han sido mujeres atrevidas, que se han atrevido, que han roto esquemas, que han roto techos de cristales, que se han negado a ser parte de los pisos pegajosos, de las escaleras rotas y que han seguido hasta romper los techos. Pero ¿cuántas de nosotras tienen esas capacidades? Tenemos que seguir apostando a que todos los días sean más mujeres las que tengan la capacidad de romper sus propios techos de cristales para lograr una participación real en el liderazgo activo de la gobernanza, de la institucionalización democrática de nuestros países. Y yo sé que las mujeres venezolanas están apostando todos los días para que su país pues retome esa democracia y que su país, por supuesto, goce de los mismos derechos en situaciones tanto para hombres, para mujeres, niños, niñas, adolescentes, no importa el género. Y le auguro el éxito, recordándole que el éxito es el trabajo sostenido sobre el tiempo, caer y levantarnos y siempre tener la capacidad como mujeres de volver a reinventarnos, ser atrevidas y practicar la sororidad, sentirme orgullosa porque ustedes lleguen, porque una llegue, porque cada vez que llega una de nosotras nos estamos abriendo las puertas para que otras puedan llegar. El camino ha sido despejado por nuestras ancestras. Lo importante es nosotros ahora despejarlos más para que las nuevas generaciones que lleguen a transitarlo puedan encontrar mayor capacidad de crear puentes para lograr la igualdad. Muchas gracias y estoy a su disposición. Wow, Janet, qué espectáculo. De verdad, qué lujo, qué placer haberte tenido esta tarde con nosotros y escucharte. De verdad que ha sido un... Y te lo agradezco inmensamente. Quiero recordarle a todos los que nos están escuchando que pueden hacer sus intervenciones. Más Salazar pregunta cómo crear, y esto es para Janet, cómo crear un indicador de la ausencia de mujeres en foros, diplomados en universidades y autoridades que no son suficientemente reconocidas las mujeres en Academia, donde tú tanto énfasis hiciste. También para Susana Rafali hay una pregunta que cuál es el impacto diferenciado de la pandemia en cuanto al género. Permítanme, desde Monagas, mi tierra, Fernando Frías, quiero decir a Janet, a Susana y a la doctora que tenemos personas desde Monagas, desde Margarita,
desde el estado Sucre, desde el estado Lara, desde el estado Zulia, desde Miranda, por lo que he visto por encima. Pero entonces pregunta Fernando Fría, desde Monagas, felicito a Estiva, pero sobre todo el tema tan importante que trata en este foro, lo cual demuestra el interés de mujer participa en todos los niveles y espacios del desarrollo de la sociedad, de los sistemas de gobiernos empresariales y de acción, dentro de las estructuras de crecimiento. Saludos y respeto. Bueno, tenemos dos preguntas, una es para Susana Rafal, impacto diferenciado de la pandemia, la otra es para conocer si hay algún indicador de la ausencia de mujeres en el ámbito académico. Sí, ahí la ABESA y CEPAS y Equivalencias, 3 organizaciones muy activas, tienen ya 2 informes sobre los impactos diferenciados de la crisis humanitaria de Venezuela sobre las mujeres. Yo tengo estadísticas de primera mano de al menos 3 ejemplos que les puedo dar. El primero es que justamente por la brecha salarial y el nivel de destrucción de la unidad monetaria en el país, el trabajo remunerado ha perdido mucho valor. Entonces hay mucha migración a la economía informal. En ese caso, las más afectadas son las mujeres porque su salario, dentro de la propia destrucción salarial que hay, el salario de ellas tiende a ser mucho menor que el de los hombres. Entonces, si hay que escoger un miembro familiar que tiene que dejar de trabajar para ir a la calle a buscar dinero y comer, son las mujeres las que están renunciando y las que están engrosando las filas de la informalidad, que es tan inseguro esto en el país. Por la misma línea, cuando esas son las estrategias más iniciales de adaptación a las privaciones que implica esta emergencia humanitaria, pero al sobreemplearse o autoexplotarse en 3 y 4 trabajos, sigue la de caminar largas horas hasta encontrar un lugar en donde los alimentos sean más baratos, hacer grandes colas para tener los alimentos subsidiados. Hay un buen estudio de data análisis que ve esos patrones diferenciados entre hombres y mujeres, y la conclusión es que las mujeres hacen entre 6 y 7 horas más de cola al mes que los hombres para comprar alimentos, que son las que van a los mercados pequeños al cielo abierto recibiendo sol. Entonces, también son ellas las que absorben. Cuando eso ya no es suficiente y necesitas entonces echar manos a más recursos familiares para cubrir los déficits, entonces comienzas a transar contigo misma o con tus hijos y tus hijas. La prostitución infantil y la propia prostitución, el sexo transaccional por comida, eso ha ido en aumento brutalmente. Y finalmente, las estadísticas de las víctimas de tráfico humano son casi todas mujeres. A pesar de que en los naufragios y estas noticias más visibles hay hombres y mujeres, adultos y niños, los casos que se llevan ya con denuncias interpuestas y que están en investigación son casi todo de mujeres. Tengo una investigación terrible que recién termina Plan Internacional. La edad de la mujer víctima, en este caso niña, de la violencia sexual entre las migrantes venezolanas en los países de acogida está entre los 6 y los 11 años. Eso no hay ni siquiera protocolos de manejo, porque los protocolos para la atención de la violencia sexual, casi todos en estos países son para mujeres adultas, no para niñas. La edad promedio de la trabajadora sexual en Trinidad, la trabajadora sexual venezolana en Trinidad en los últimos 5 años bajó de 24 años a 12. Entonces, pudieran haber niños y pudieran haber hombres implicados en esto, pero son más que todo las mujeres las que pasan por una destitución propia para solventar desde su rol de cuidadoras las necesidades de la familia. Y finalmente, el que más tengo a la mano es el de desnutrición. A pesar que la delgadez extrema y la desnutrición aguda la estamos reportando más entre niños varones, lo cierto es que la desnutrición crónica o el retardo del crecimiento
es mucho mayor en niñas, y esa es la que tiene consecuencias para su capital humano toda la vida. Nosotros hemos indagado esto y justamente el estereotipo de género da a que si tiene que aguantar hambre uno, que le aguante el varón. Entonces el varón lo pone a aguantar más hambre, cae en desnutrición aguda mucho más rápido y recibe atención médica. Y eso a la larga es mejor que la niña, hija del mal comer día a día. Entonces, realmente esta brecha en la desnutrición crónica o en el retardo del crecimiento de 7 puntos porcentuales arriba en niñas que en niños nos tiene muy preocupadas y porque eso no solamente va a implicar un menoscabo del capital social y afectivo de esa muchachita, sino que a su vez una mujer adulta que en su niñez fue desnutrida tiene 60% más de posibilidades de tener un niño con desnutrición cuando sea una mujer grande y morir por causas asociadas al embarazo y el parto. Así que son múltiples, pero sin embargo los informes son muy contundentes, están todos en línea. Se llama Mujeres al Límite, alguno creo que es que se llama, y si no los pueden conseguir en la página de ABESA. Gracias, Susana. Bueno, la otra pregunta es para Camilo. Sí, mira, el tema de los indicadores es fundamental. Yo soy de la que cree que sin estudios, sin análisis de estudios, sin indicadores, no se pueden construir las políticas públicas. Las políticas públicas no se pueden hacer sentados en un escritorio. Debe haber un estudio que fundamente las necesidades y sus implementaciones. Entonces, igual pasa en las universidades. Para mí, las universidades, que son los espacios de estudio superior, son los mejores representantes, los espacios donde más se representa la sociedad. Porque a las altas casas de estudios, a las universidades, llegan los muchachos de todas las clases sociales, edades, y es un espacio para producir conocimiento. Hay lugares donde se han creado observatorios universitarios. En comunidades españolas, aquí en América, en algunos lugares, pues se han creado observatorios universitarios de género, donde hay varias inclusive universidades asociadas y se van implementando pues esos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores más comunes? Los primeros son por el tema de sexo, cantidad de hombres y mujeres que están en las universidades. Luego se va a evaluar la cantidad de hombres y mujeres que hay por facultad. Y cuando llegamos al tema de elección de facultad, pues por lo general luego hay pues ciertos cuestionarios que son más de profundidad que un simple cantidad, sino que va para ver por qué razones las muchachas eligen esa profesión o los muchachos han elegido participar en esa profesión. Entonces, ahí pues se puede entonces, la razón por la que se ha elegido en la academia esa profesión, pues ahí se puede hacer un análisis de profundidad para ver si hay diferenciación en la naturaleza, en la base de elección a la hora de ser mujer u hombre de esa profesión académica que se va a estudiar. Pues también hay indicadores para ver cuántas mujeres están como docentes y en qué carrera, cuántas mujeres hay en cada área de docencia, para ver también, después de profesionalizarse, cuántas mujeres se dedican más a la docencia que los hombres, para ver también qué materias son más accesibles o más amigables a los hombres y cuáles son más amigables a las mujeres, y entonces ver la necesidad también ahí de producir o más mujeres en otras como docentes en otras áreas o más hombres en otras áreas como docentes. Por lo general, las mujeres, a la hora de ver dónde estamos en la docencia, pues tenemos ciertos roles que se cultivan en la educación desde nuestra historia de vida, que lo hacemos en nuestro diario vivir, como en la familia, en la casa, y que también van al tema de qué profesión elegimos. Entonces, cuando se nos educa hacia un área, nuestro cerebro camina hacia ello. Entonces, como docente, vamos a ver que existen más mujeres en el área de psicología, en el área de salud, pero a la hora de que es el área tecnológica, las áreas de número, pues generalmente somos menos las mujeres que necesitamos a ser docentes de esas áreas. También hay indicadores para ver cuántas mujeres están en la administración de las universidades, ¿verdad? Porque hay un personal administrativo en las universidades. ¿Y cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres hay? ¿Y dónde estamos colocadas las mujeres y los hombres? En la estructura administrativa de dirección de las universidades. Y se van a dar cuenta si
lo hacen en un simple pensar quién es el rector, quién es el director de la universidad, que generalmente también siguen siendo los hombres los que dirigen las áreas universitarias mayoritariamente. Entonces, esos indicadores en base a cuánto, cantidades en base al sexo, y luego profundizarlo en base al por qué eligen ser una profesión para estudiar o docencia para ejercerla, o en qué posiciones estamos mayoritariamente en el área administrativa de las universidades, pues esos indicadores nos va a dar la posibilidad de analizar estos fenómenos y precisamente seguir buscando solución para la incorporación y igualdad de funciones de las mujeres, tanto como docentes de las diferentes carreras universitarias o técnicas, tanto como estudiantes, como también con la parte administrativa de las universidades. Bien. No he recibido ninguna otra pregunta. Si me asisten, por favor, Universitas, si hay alguna otra pregunta en el otro chat. Ok, entonces, Janet, Susana, doctora, voy a comenzar con la documentación de este foro, que de verdad ha sido bien cargado de emotividad y contenido. La doctora Sosa comenzó con una pregunta que creo que marcó también parte de la intervención. Ella se preguntaba, ¿tiene género la institucionalidad? ¿Cómo hacer una república libre de vicios? Y de allí desarrolló el hecho de que ciertamente en Venezuela hoy no hay Estado y que el rol del Estado en su concepción moderna debe ser para satisfacer los derechos humanos. Es decir, que la institucionalidad que vayamos rehacer debe tener como centro al hombre, el derecho humano. Habla sobre la doctora Sosa, sobre la competencia de la intuición de la mujer que la lleva a hacer mucho o otorgar un plus, como dice Janet, con rollo de las políticas públicas. Dice también la doctora Sosa que Venezuela ama justicia tanto en lo social como en lo judicial y las diferencias. Y dice que el éxito de una democracia depende de las políticas públicas que con éxito simplemente se coloque la igualdad de la oportunidad para todos. La doctora Sosa nos distingue allí en género que es fundamental que la política pública beneficie a todo género, pues justamente no diferenciarlo, sino que llevar el tema de la igualdad de oportunidades para todos. Debe estimular la igualdad de oportunidades para que una política pública sea justa. Y entonces, justamente el punto central de la doctora Sosa en su intervención es que toda política pública en una nueva institucionalidad en Venezuela debe cuidar la igualdad de oportunidades. Luego, con Susana Rafali, la importancia de que las políticas públicas busquen corregir la subrepresentación de la mujer, que sea visible tanto su situación como su potencialidad. Se debe corregir la sobresimplificación de la situación, regular mucho mejor, yo diría que de manera más justa su inclusión, disminuir las brechas y luego vuelve al punto de la desigualdad, al igual que la doctora Sosa, en cuanto a oportunidades y corregir los estereotipos. Dice que no le cabe la menor duda de que la mujer es mucho más eficiente en la implementación de los programas humanitarios. Sin embargo, a pesar de ser mayoría, son minorías en los cuerpos decisivos.
y esto hay que corregirse. Susana, también que las organizaciones humanitarias están llenas de liderazgo de la mujer y definitivamente cuando ellas dirigen son mucho más eficientes. Que reinstitucionalizar en Venezuela, opina Susana Rafali, de igualdad de género, para que debe dinámico y ella siente que eso se está dinamizando en el interior de nuestra sociedad, que es mucho más transformador y movilizador. Que un liderazgo genuino, Susana, debe estar no basado en el poder, en la búsqueda del poder, sino en el compromiso del país. Esto es fundamental, nos identificamos como Susana. Que hay que hacer un compromiso con la alternancia en la educación. Luego, Camilo abre su intervención un poco discrepando en el hecho de que ella siente que la institucionalidad sí tiene género, que siendo el 60% de la población debe abocarse la institucionalidad que está para el servicio de la población, pues esa institucionalidad siente ella que sí tiene género. Que debemos ver el COVID como el ofrecimiento de una oportunidad para un nuevo pacto social con perspectiva de género. Y yo te añadiría, Janet, que la situación que estamos viviendo en Venezuela desde hace 22 años de desnacionalización brinda una tremenda oportunidad para que esta nueva institucionalidad democrática se configure de una manera más justa en cuanto a las oportunidades de género. Habla de la Agenda 2030, la importancia para las políticas públicas. Hiciste un énfasis en que hay ausencia de liderazgo, una importante ausencia de liderazgo femenino en la sociedad y que estamos llamadas a integrarlo y a formar parte de que me gustó mucho eso que dibujaste de que las mujeres hemos aprendido a negociar en el crecer como mujer, hemos aprendido a negociar sin violencia y que somos un plus en el momento de unir la necesidad de los hombres para procesos de reconstrucción y de búsquedas. Que una nueva institucionalidad requerirá formación de niños y niñas en conceptos y en ejercicio de igualdad. Me encantó cómo insertas la educación desde temprana edad, tanto en niñas como en niños, para apreciar igualdad y la búsqueda de oportunidades. Y la forma en que manejas el rol de la academia, el rol de la educación, para poder lograr esas políticas públicas y una sociedad mucho más igualitaria es importante. Y esa frase de que el éxito es el trabajo sostenido en el tiempo, creo que la debemos llevar nosotros entonces hacia esa que estamos liderando los venezolanos durante tanto tiempo, sin desmayo por nuevamente nuestra libertad. Y esa, digamos, destrucción de la institucionalidad por parte de la dictadura, aunado al tema COVID que ha derribado tantas costumbres o formas que teníamos en la sociedad, pues nos ofrece una gran oportunidad a las mujeres para que asumamos sin ningún de prejuicio, sin ningún tipo de temor, asumamos nuestro rol fundamental en la sociedad. Yo quiero agradecer la participación a todas las personas que puedan compartir estos maravillosos mensajes, esta maravillosa conversación que hemos sostenido hoy, tanto con Camilo como con Susana Rafal, la doctora Sosa, en la tarde de hoy, que es muy ejemplificante y adora. Quiero decirles a nuestras tres ponentes que
la señora Gladys Dante va a ser una relatoría general mucho más específica y seguramente va a estar en contacto con ustedes para hacer mucho más, digamos, bien documentado sus exposiciones del día de hoy para compartirlas con todo el país y comunicarlas. Muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias. Damos por concluido el foro. Damos por concluido el foro. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Susana, doctora Sosa. Muchas gracias.